Estamos en estudios en contacto no, estamos en contacto también, porque estamos cerquísima, con quien es candidato a concejal de la ciudad de San Lorenzo por el Frente Renovador, militante por la defensa de los derechos humanos, con una larga trayectoria en el trabajo de campo y con movimiento de dedos también, paramédico, estudiante de diagnóstico por imágenes y presenta aquí, una mirada sobre diferentes hechos de la actualidad. Gustavo Volpe, bienvenido. Qué bueno estar aquí con ustedes, ¿eh? La verdad que el viaje se hizo largo, pero bueno, después de un par de semanitas visitándolos nuevamente. Hemos estado en contacto obviamente por teléfono, claro. Pero aquí en estudio, viendo que lo están disfrutando a pesar de una jornada intensa. Es un viaje de placer, me imagino. Sí, y yo creo que todos aquí la pasamos bien. De pronto, si no la pasamos bien, no lo sé yo, pero me parece que nos gusta mucho hacer este programa a todos en general. Se ve y se nota. Hay varias cosas para repasar de acuerdo a tu selección. Yo comenzaría por lo que va a suceder este domingo en la ciudad. Tiene que ver, por supuesto, con las elecciones. Y vos decís, Gustavo, que ante estas elecciones estamos frente a dos modelos económicos, a dos corrientes de ideas o conceptos de país, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de votar con sabiduría. Queríamos debate, tuvimos debate, y a lo grande en la ciudad de Rosario y en lo que es el Gran Rosario. Así que el impacto de aquellas figuras que pulularon los medios de comunicación se hicieron conocer, por lo menos, y yo esperaba incluso un poquito más de careo entre ellos, más allá de la exposición de la plataforma, ¿no? Pero sí, transitando los días después de estas encuestas y de lo que ha estado sucediendo, nos encontramos como ciudadanos ante el ejercicio civil y democrático, y hay que aprovecharlo. Yo te decía acerca de votar con inteligencia y siendo prudentes también, ¿no? Yo creo que en estos tiempos no sirve seguir fomentando el voto partido. Porque así así ha sucedido a lo largo de los años. Yo creo que estamos en una instancia global, social, incluso familiar, en donde tenemos que votar aquello que permita pronosticar que nos vaya a ir bien. Yo creo que cada vez más la gente vota a personas más que a ideologías, porque hay veces que no provenís de una ideología o de otra, pero el candidato de esa ideología, de la que estás más o menos distante, es quien mejor representa las expectativas que tenés de un gobierno mejor. Esto sucede por estar en el interior del país, ¿eh? Las banderas nacionales en provincia de Buenos Aires y en capital se hacen sentir, y ahí sí la militancia partidaria es muy fuerte. También puede pasar un poquito aquí en Rosario, pero la verdad que la política de Santa Fe, de mi ciudad, San Lorenzo, el cordón industrial, y de aquí de Rosario, tiene una mixtura de colores políticos y de ideas. Y digo de votar con inteligencia porque estamos definiendo los próximos 4 años. Y yo te decía y te hablaba a nivel nacional de dos corrientes de filosofía económica que se están definidas. Una, obviamente, lo que promueve la oposición, por decirlo de alguna manera, y otra, lo que promueve el gobierno nacional. Son dos posturas económicas muy diferentes que nos han llevado a estar así en el medio, ¿no? El vecino, el oyente, sabe muy bien de esto que sucede en las urnas y nos preguntan a veces por radio o por televisión sobre a quién votamos. Pero creo que hay que elegir inteligentemente, votando en base a valores, en base a conocer a los candidatos. Y hay que leer un poquito, ¿no? Con nosotros, como ejercicio de electorado que tendríamos que haber profundizado, ¿no? Llegar a esta instancia conociendo bien qué se hizo, qué no se hizo, qué prometió y no cumplió, e incluso que siempre se decía que la historia personal no debería pesar en esta elección. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque puede llegar a definir mucho de lo que después se plasma, por ejemplo, en un consejo o en una intendencia. No voy a ser exacto con las cifras que doy, pero, por ejemplo, puedo decir que entre el 75 y el 80% de la ciudadanía de Rosario se considera cristiana, confesionalmente, por ejemplo, católica en su mayoría, pero a la hora de elegir liderazgo, los ediles en un 70% se pronuncian agnósticos. Y esto no es una información mía, esto ha sido publicado en medios gráficos de aquí. Así que vos fijate a la hora de elegir representantes, quién sabe cómo se ha elegido, quizá desde el desconocimiento o desde lo mediático, pero no desde un valor que te represente. Así que yo creo que hay que evaluar mucho en propuestas no solamente de seguridad y salud y economía, sino también en lo que tiene que ver con derechos humanos, con vida, con familia. Sí. Y hay candidatos que son se ha hablado muy poco. Que son,
geniales, por decirlo de alguna manera, sin embargo son abortistas y a lo mejor por ese solo detalle se quedan lejos, al menos en mi caso. Exacto. De eso. Gustavo, si nos vamos, bueno, si seguimos recorriendo Latinoamérica, tuvo lugar la cumbre o se va a realizar, mejor dicho, la cumbre Ya se realizó. Ya se realizó. Sí. De la CELAC, nos estamos refiriendo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Importantísimo. Fundamental. La CELAC es un organismo intergubernamental de ámbito regional, heredero del grupo de Río, de la Cumbre de América Latina y del Caribe, que promueve la integración entre los países y el desarrollo latinoamericanos y Pero caribeños. lo particular de esta cumbre a la que querés abordar tiene que ver con que se hizo en Bruselas, allí en la capital de Bélgica, y un intercambio de ideas y de opinión con las autoridades y los gobiernos de la Unión Europea. ¿De qué sirve esto? Obviamente para, en una economía globalizada y en políticas globalizadas, justamente acercar a esto que John Kerry, el ministro del Interior norteamericano, llamó en su momento el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, estos frentes sirven justamente para no estar vinculados a frentes económicos que vienen del norte, sino justamente acercar Europa con Latinoamérica. La CELAC particularmente confluye en todos los países del Caribe y de nuestro continente en América del Sur, que tiene convenios, por ejemplo, con Rusia y con China abiertamente. Esto no estamos descubriendo nada, pero sí es importante los acuerdos, los intercambios que hubo en esta CELAC. Para que tengas referencia, estuve escuchando los audios de Evo Morales por Bolivia, ni hablar del resto de los presidentes, representantes, ¿no? Por ejemplo, la presidenta argentina no pudo estar allí, pero sí se refirieron, obviamente tienen una agenda en lo que tiene que ver con convenios bilaterales y se definen, a pesar del cambio de gobierno, se definen cosas para los próximos 10 años. Claro. Principalmente, más allá de lo económico, tiene que ver con el cambio climático. Yo creo que vamos a tener intensas novedades en lo que tiene que ver con el cambio climático en todo el mundo. Estuve leyendo algunos informes de la Agencia Nacional de Seguridad Americana, no solamente que asiste a lo que tiene que ver con el terrorismo internacional, sino que trabaja con la NASA, trabaja con la Agencia Espacial Europea, en lo que tiene que ver con los cambios climáticos que se van a acercar en los próximos 3 años. Muy bien, y siguiendo esta recorrida con Gustavo aquí en el programa, con Gustavo Volpe, también comunicador y profesional de medios, llegamos a Venezuela, donde el Consejo Nacional de ese país y una multitud de chavistas rechazaron la llegada del expresidente español Felipe González como abogado defensor de Leopoldo López. Exacto, el mayor referente de la oposición en Venezuela. Debo decirte que Venezuela es una caja de sorpresas, semana a semana se sucede algo, especialmente mediatizado. El expresidente español ya había anunciado su visita, tal es así que el Congreso Nacional, como lo conocemos nosotros, pero para ello es una asamblea, lo declaró persona no grata y le impidió el ingreso al país. Si bien estuvo en el área internacional de Venezuela, no pudo ingresar como jurista, como letrado, a defender a Leopoldo López, el gran opositor que está preso desde el año pasado, acusado, tengo una lista aquí de las acusaciones y son bastante graves. En aquella marcha que 14 y 18 de febrero se realizó y terminó con varios muertos, miles de heridos, muchos detenidos y daños materiales, de eso se lo acusa. Pero estrictamente lo que tiene que ver con al señor Felipe González, es notorio también que la visita, que duró apenas unas horas, no pudo ingresar a territorio estrictamente venezolano, lo vinieron a retirar las fuerzas de Colombia. El helicóptero presidencial del señor Santos de Colombia le prestó obviamente la aviación y los helicópteros para retirarse de Venezuela. Y esto lleva a pensar cómo está polarizada la política entre dos países muy vecinos que comparten la selva, que comparten muchos bienes comerciales, ¿no? Son políticas completamente enfrentadas. Así que muy duro el sistema de Maduro, pero también intransigente la política de los países vecinos a Venezuela. En ese contexto, el expresidente español se retiró, acusado, por cierto, también de algunas otras cosas que refieren ya a vieja data de lo que hizo en el gobierno de España. Gustavo, sería interesante que después de lo que suceda este domingo, podamos charlar la semana que viene y trazar una suerte de balance, de lectura, de evaluación. Me parece que algo apasionante que tiene esta elección, volviendo al tema de la elección y de Argentina, es que si bien muchos creen saber quiénes van a ganar en la provincia y en las ciudades, lo cierto es que
No está tan claro. Los números se acotaron, así que a votar con inteligencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En Viaje de Gracia, Gustavo Volpe. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Viaje de Gracia.